Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de saludarles en esta nueva semana para una nueva edición de Diálogo Rural TV, que tenemos el agrado de comenzar a compartir desde este momento para compartir con ustedes algunos de los temas interesantes que han surgido en la semana, entre otros lo que tiene que ver con el taller de diagnóstico de gestación que se estuvo desarrollando en la Sociedad Rural de Durazno, evaluando los diagnósticos de gestación precisamente allí en Santa Bernardina en la 23ª edición de este taller que se desarrolló durante 22 años en la sede de Línea 33 y que ahora creció, se independizó, tomó estado natural con la conducción de los veterinarios que han estado realizando este trabajo de campo durante todos estos años. De eso vamos a venir hablando en este diálogo rural de esta semana. Y precisamente los contenidos están basados en los datos, el análisis y los comentarios que dejó la 23ª edición del taller de evaluación de los diagnósticos de preñez que se desarrolló en la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina. Allí, base del trabajo de los veterinarios distribuidos en las diferentes partes del territorio nacional, llegaron a una conclusión de un 82% de preñez a nivel nacional, con un número de 86% para el departamento de Durazno, que es muy bueno y que marca un segundo año consecutivo arriba del 80% a nivel país. De esto vamos a venir hablando en esta edición de Diálogo Rural TV. Amigos, y vamos a comenzar a hablar de lo que sucedió en la 23ª edición del taller de evaluación de los diagnósticos de preñez desarrollado en la Sociedad Rural de Durazno, con el doctor Emilio Machado, que tuvo la responsabilidad de comunicar lo que fueron los resultados a nivel nacional y también la oportunidad de analizar algunos de los aspectos que se han venido trabajando en el marco de la recopilación de datos, la sincronización de los mismos, la recopilación y la información que después se ha transmitido en forma sintética, pero que detrás de ello tiene un desarrollo muy importante y que da mucho trabajo en lo que es la preparación de todo este número final al que se llega del 82% a nivel nacional. El doctor Emilio Machado, con él conversamos. Es responder a una demanda, en realidad, que teníamos. Hacía muchos años que la gente justamente reclamaba esto. E incluso nos estamos quedando cortos porque deberíamos haber ido al norte, pero bueno, surgió por unanimidad del centro del país y desde ese punto de vista una jornada preciosa. ¿Qué dejan un poco los números? Los números dejan otro año por encima del 80%, 2 años consecutivos, un gol que en la cría hay que festejarlo y festejarlo mucho porque cuesta mucho hacer los goles. Nosotros venimos de un año, como el año pasado, de 84% y este año 82,1%. Sin duda se marca una tendencia. En los últimos 7 años tenemos 4 años por encima del 80%. Eso está marcando una tendencia en la cría, en los resultados. Hay, por supuesto, una inocultable tracción del mercado por el dinamismo, los precios, la velocidad en la cadena, la disminución en la edad de faena. Todos esos componentes sin duda dinamizaron la cadena y traccionaron la cría. Y además la consolidación de un paquete de medidas de aplicación de manejo que tienen un componente netamente humano, que es indudable. En la cría no hay infraestructura, de hecho se ha padecido toda la vida por un problema de inversión. Así que el cambio en el manejo vino por la formación y el desarrollo humano, ¿no? Yo creo que esas son las grandes conclusiones. ¿Diferencias por zonas? No hay diferencias por zona. Miren, varios datos. No hay diferencias por zona. Tampoco hay mucha diferencia en las precipitaciones. Nosotros venimos hace 4 años
Por suerte hemos logrado armar una base de datos nacional de precipitaciones por seccional y ahí podemos hacer varias interpolaciones y varios desafíos en cuanto a los índices que recogemos o a las variables que monitoreamos. Esto fue un año bastante homogéneo a nivel geográfico, digamos, y un año normal, por lo menos en el trimestre diciembre, enero y febrero. De pronto hay otras distribuciones de lluvia que pueden haber afectado, un poco lo que decía Diego Baraya hoy, pero en el caso específico del momento del Entore, a nivel país, eso no marcó una diferencia. Lo otro que tampoco existe es una correlación entre tamaño de predio y preñez. No hay correlación, preñan igual los grandes que los chicos. Eso tiene sentido porque si el componente humano y la toma de decisiones y no la infraestructura y la capacidad de inversión es la que está determinando los resultados, esto debería estar pasando. De hecho, el año pasado habíamos visto una pequeña asociación inversa, es decir, que los productores más chicos preñaban más que los grandes, prácticamente nula, pero asociación al fin. Y este año demoró un ratito en aparecer ese dato, pero al final surgió también lo mismo. No. De hecho, los chicos logran preñar un poquitito más que los grandes cuando aplican manejo, lo cual es un resultado esperable porque el calendario es más fácil de cumplir cuando se tienen menos vacas, y eso quizás explique la diferencia. Pero lo importante a nivel de conocimiento popular, digamos, es que eso no sucede. Es decir, no hay una asociación entre tamaño y preñez. Después, otra cosa que nos quedó en el tintero este año, que no logré llegar y hacerla yo, fue incorporar como categoría la categoría de vaquillones de primer entore de 15 meses, pero para que tengan una idea, hay más o menos un 8% de las vaquillonas de 15 meses de este año, de las vaquillonas de primer entore de este año, pertenecen a vaquillonas de 15 meses. Es una práctica que se viene extendiendo también. El porcentaje de preñez es bueno, es prácticamente igual que las otras. Normalmente en 15 meses la preñez no es el problema, los problemas vienen después, pero bueno, son todos datos que surgen de este análisis. ¿El clima tuvo que ver? Venimos de 2 años consecutivos arriba del 80. Claro, el clima tuvo que ver en lo siguiente. El año pasado fue muy bueno y hay un efecto positivo retardado que se acumuló, que obviamente lo capitalizan mejor quienes hacen el manejo. Por ejemplo, lo capitalizan o en condición corporal de las vacas o de otra forma mucho más eficiente, que es empreñar temprano y tener pariciones tempranas y volver a hacer el entore con vacas paridas tempranas. Entonces, todos esos pasos adelantados, favorecidos por el clima, obviamente que están influyendo en este resultado. Posiblemente no hubiese sido este resultado si hubiésemos enfrentado un año mucho más crítico, pero fue un año normal. Entonces, y lo otro que también influye el clima no influye en el porcentaje de preñez, es decir, quienes aplican el manejo se independizan prácticamente del factor climático y preñan a pesar de estar sometidos a una sequía, capaz que de las más grandes como fue el 2022. Lo que sí le sirve a esa gente es para preñar más barato. Entonces, obviamente que está perfecto hacerlo cuando se tiene ese capital acumulado, sea en condición corporal, en edad de parición, eso les permite tener una preñez mucho más barata. De hecho, muchos de esos productores, cuando hacemos el diagnóstico de actividad ovárica, una cosa en la que cada vez hacen más hincapié es en aquellas vacas que están a mediados de diciembre o ciclando o que ya muestran algo de preñez, no someterlas a ningún tipo de manejo, ni siquiera un temporario, no, porque ya es un ternero que ya está asegurado. Entonces, ahí van moviendo las teclas del manejo, interviniendo en los procesos, y prácticamente sin costo, ¿no? La utilización de tecnología es como es quien está jugando el principal papel y el productor que las aprendió a usar y el mercado que les responde. Sí, correcto. El productor que las aprendió a usar sin duda es un valor agregado tremendo que estamos teniendo, que por suerte el Uruguay está cosechando, ¿no? Ahora, el próximo escalón es que más productores apliquen los paquetes tecnológicos para llegar a estos niveles, bueno, sí, o mejorar estos niveles. Bueno, lo de mejorar los niveles, mejor que lo que pueda decir yo es lo que mostró la charla de Diego Baraya, ¿no? Que él dice que incluso se llega a un tope, o mejor dicho, se llega a un límite entre área mejorada y porcentaje de preñez, en base a lo cual es preferible aumentar la dotación de vacas y mantenerse en una preñez del 80%. Entonces ahí empiezan a jugar ya otros aspectos que son los resultados económicos.
Lo que sí nosotros creo que debemos hacer es generar, que es en lo que estamos trabajando, que fue lo que yo mostré al final de la charla, en generar herramientas de diagnóstico, de evaluación de todas estas variables que permitan mejor interpretación de todos esos resultados y ir detrás de los individuos, de las vacas más eficientes, ¿no? Entonces ahí hay mucho para mejorar. Ver cuáles son las vacas más eficientes, las vacas que detectan más kilos de ternero, las vacas que permanecen más en los rodeos, las vacas que son más baratas para preñar. Esos son todo, creo, una generación de indicadores que tendremos que empezar a desarrollar a partir de esto, ¿no? Pero bueno, hubo que ir construyendo todos esos cimientos para poder empezar a pensar en este tipo de variables a nivel nacional. Lo de los productores es cierto, es otra cosa que se nota, es la homogenización, es decir, la desaparición de los resultados serruchos por la homogenización en el manejo, que ha permitido esa plataforma de gente que oscila muy poco, y que eso le da un sustento a la producción de terneros, pero nos permite de alguna manera asegurar que vamos a producir tantos o cuantos terneros. Ahora uno puede inferir que el productor que no tiene datos que se reflejan en este relevamiento de información, no usa tecnología. En el universo de la ganadería nacional, ese productor seguramente está por debajo de estos números, atendiendo lo que pasa después con los números oficiales. Bueno. Ahí hay una conclusión muy interesante, y una cosa es comparar productores y otra cosa es comparar lotes. La mayor parte de las referencias que damos sobre la aplicación de manejo está referida a los lotes, porque es una forma que tenemos ahora en este modelo de recolección de datos, es una forma que tenemos de acceder al componente individual. En realidad no estamos accediendo al desempeño de cada vaca, pero estamos accediendo al desempeño de cada lote donde estuvieron las vacas. Y no es lo mismo el resultado de esto cuando evaluamos lotes que cuando evaluamos predios. Los predios, cuando comparamos predios con predios entre manejo y no manejo, en años buenos la compensación, como fue por ejemplo, un poco lo que yo decía, a consecuencia del anterior, la compensación en el porcentaje de preñez a veces viene por otro lado. Pero cuando comparamos lotes por manejo, ahí es donde surgen las diferencias. Entonces, una cosa que nos está pasando, es difícil encontrar predios que no hagan ningún tipo de manejo. De pronto tienen lotes que sí, lotes que no. Hay más diferencia a veces intrapredial que extrapredial. Eso es otra cosa que también hemos venido viendo, ¿no? De hecho, se está volviendo, nos tenemos que volver mucho más eficientes en la recolección de la información, por eso la automatización, para poder tener predios que realmente no apliquen nada de manejo. Porque cuando uno empieza a indagar dice, bueno, está, pero por ejemplo, no se cuidó la recría, no se atendió la condición corporal, no se atendió la fecha de destete, no se atendió la fecha de parición. Bueno, eso ya se vuelve difícil, porque dice, no, mira, este lote sí, pero este lote no, yo en este lote sí, porque las vaquillonas las pude recriar bien, entonces estaban bien. Y a veces esas vaquillonas están compensando las pérdidas en algunos otros lotes. Lo que no estamos viendo, y eso también es un reflejo de lo que yo estaba diciendo, por ejemplo, no existe la categoría vaca fallada, que eso era una forma que antes existía de suavizar las pérdidas, era echar mano a la preñez de los lotes ociosos. Por ejemplo, yo tenía una placa que el otro día la mirábamos con Graciela del año 2005, donde yo comparaba dos lotes, dos predios, ahí sí eran dos predios, y había un predio que tenía años que el 67% de la preñez lo sacaba del 33% de las vacas, que eran las vacas falladas. Entonces, las categorías productivas, digamos, lo que era vaquillón de primer entore, segundo entore y vaca con cría al pie, no preñaba prácticamente nada. Entonces echaba en mano a esa categoría ociosa. Pero eso hoy no existe en el Uruguay. Hoy creo que en esta charla dio 1.2% de vaca fallada, no es prácticamente inexistente. Ese es otro cambio importante que ha habido en los perfiles. Doctor, el desafío hoy, sabiendo que los números parecen estabilizarse arriba del 80, como usted decía, por lo menos 2 años, ¿no? Sí. Es salvar ese porcentaje, mejorar ese porcentaje de terneros que no nacen al final, sí, o que no se señalan. Sí, por supuesto. El tema de las pérdidas. Sí, por supuesto. El tema de las pérdidas, que tiene enormes desafíos. Lo primero es el diagnóstico, echar luz y saber en qué época se están perdiendo. Y después, bueno, tenemos problemas importantes desde el punto de vista sanitario que obviamente están afectando. Por ejemplo, el tema neospora. Nosotros en Rocha, por ejemplo, tenemos problemas serios de neospora.
el tema de garrapata, tristeza y esas enfermedades subclínicas que obviamente están afectando también el tema pérdidas. Y bueno, y ese es otro capítulo en el que hay que trabajar. Sí, sí, sin duda, ¿no? ¿El programa Procría que plantea el Ministerio de Ganadería puede ayudar a, con el aporte de técnicos, diseminar las tecnologías que están disponibles a nivel de los productores? Sí, claro que sí. Es una muy buena noticia que en el grupo El Taller la recibimos de muy buena manera, ¿no? Todo lo que ponga la cría en el tapete y genere cualquier ámbito de fomento, de extensión, de formación de técnicos, nos parece fantástico. La formación de técnicos es fundamental. Esa aspiración de poder formar, ojalá se logre llegar a la formación de 100 técnicos en cría, que le podamos dotar de todas estas herramientas, ¿no? Ojalá sea gente joven a la que podamos dotar de todas estas herramientas, que le van a hacer, obviamente, va a tener un impacto positivo en la cría. Después, podemos entrar, si quieren, en la discusión de a qué sectores sí, a qué sectores no. Todos los sectores son importantes. Obviamente que nosotros hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. El 31% de los productores tiene el 71% de las vacas. Entonces, esto es como una campaña de vacunación. Si ustedes quieren tener un 70% de cobertura, a los primeros que hay que controlar que vacunen es ese 30%, ¿verdad? Bueno, si lo miramos desde ese punto de vista, podríamos decir, bueno, en realidad lo mejor es que esos predios mejoren, que van a ser los que van a tener mayor impacto en la cantidad de terneros, lo cual es cierto. Pero también es cierto que el resto constituye una población que hoy está integrada, accediendo a la información, accediendo a la capacitación, viviendo de una actividad de la que sin duda es rentable, y eso en la sociedad que estamos hoy tiene muchísimo valor. Y yo creo que nosotros todo lo que podamos hacer como individuos y como grupo en colaborar con eso, lo tenemos que hacer. Entonces creo que estos proyectos en los que estamos trabajando, que van a permitir el rastreo individual de los animales, lo debemos de hacer. Y hablando de coordinadores, aparte del doctor Emilio Machado, estuvimos hablando con la ingeniera Graciela Quintanz, quien ha tenido la responsabilidad durante los 22 años anteriores como funcionaria de INIA, como técnica del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, de coordinar esta actividad. Ahora, ya retirada de los cuadros técnicos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, sigue trabajando como técnica jubilada, pero aportando en la coordinación de este taller que, como decíamos en el inicio, ya no pertenece más a INIA, porque en realidad le pertenece a toda la ganadería uruguaya, porque creció, tomó independencia y es el fruto y el resultado del trabajo día a día de los veterinarios que en los diferentes tubos a lo largo y ancho del país van generando esa información para después recopilarla, procesarla y terminar con ese dato final que termina siendo un número, un promedio nacional que es muy esperado para sacar conclusiones y demás, pero que tiene muchas otras lecturas. Entre tanto, en tiempos de evaluaciones, la ingeniera Graciela Quintanz. La verdad que es una evaluación súper positiva, estamos re contentos. Fue una jornada a sala llena, colmado, con renovadas energías, con nuevas caras, en un sector, en un lugar muy criador, donde la Sociedad Rural de Durazno nos recibió de forma muy cariñosa, con mucha gente trabajando de la sociedad, del centro médico, con sponsors que apoyaron el emprendimiento. O sea, una evaluación, te diría, súper positiva. Nos vamos muy contentos. Números que dan la tranquilidad de que se está por el buen camino. Sí, correcto. Es segundo año consecutivo por encima de 80%. Nos tuvimos que enfrentar a un entore que empezó un poquito difícil, creo que fue bien explicado durante el taller, pero que terminó bien y terminó con un guarismo también por encima del 80%, 2 años consecutivos. Creo que habla muy bien y refleja realmente lo que está pasando en el sector. En el análisis de los datos queda en claro que la utilización de la tecnología da sus resultados. Sí, absolutamente. Creo que los productores tienen eso clarísimo. Ya no se especula tanto,
Los productores que tienen un protocolo de manejo les va muy bien, capitalizan los buenos años, amortiguan los malos. Está todo muy claro a la hora de analizar, como en el caso nuestro, esta base de datos que lleva, ahora ya perdí un poquito la cuenta para actualizarlo, pero debe llevar cerca de 8 millones de vacas, y que nos permite año a año revisar y mirar las variables, es así como tú lo dices. ¿Desafíos hacia adelante? Bueno, muchos, seguramente. Sobre temas técnicos se habló mucho de las pérdidas, se habló de las eficiencias, pero hoy queremos disfrutar lo que pasó, queremos pensar, evaluar, porque tenemos que hacer una evaluación como equipo, y seguramente en poco tiempo vamos a estar con otras jornadas, que también es un adelanto. Tenemos idea de ir a otros lugares del país con otros temas, tenemos muchos temas que podemos transmitir, difundir información. Esa es un poco la movida que queremos hacer antes de fin de año, y los desafíos los vamos a ir seguramente planteando. Estar y seguir con el equipo como hasta ahora es un gran desafío, porque ya son 23 años y tenemos muchas ganas de seguir, así que vamos a trabajar. ¿El país necesita masificar estos datos al resto de la ganadería? O sea, estamos hablando de datos de los productores que aplican esta tecnología, que hacen ecografía, que son los datos relevados. Pero no podemos desconocer que hay un resto del país que no aplica la tecnología o que no llega a estos niveles productivos, de acuerdo a los datos finales del Procreo Nacional. ¿Cómo se hace para llegar a ese grupo de productores, a ese resto de productores, para tratar de levantar esos niveles productivos? Creo que a lo mejor el abordaje es distinto. Hoy hay muchísima gente que está haciendo diagnóstico de gestación. Los números dicen que por encima del 80% de los predios hacen diagnóstico de gestación, que cada vez hay más productores que aplican medidas de manejo, que hay más productores que están cerca de ese promedio tan alto. Y siempre, porque los promedios se forman de máximos y mínimos, hay un porcentaje de productores que están más rezagados, que habrá que identificar bien y contribuir desde diferentes lugares, pero creo que estamos en una posición completamente diferente a hace 23 años, muy favorable. Existe la información, está documentada, y hay que derramar sobre ese sector que tú decís que a lo mejor es el que falta mover. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y nos vamos a ir analizando la situación de la cría, analizando lo que pasó este año y los datos de este año al este del país, con el doctor Juan Andrés García Pintos. ¿Qué es lo que ha sucedido en este 24-25 en la zona centro y este del país, donde trabaja el doctor García Pintos? La verdad que impresionante la asistencia de público, gracias a Dios, con esta nueva modalidad. Este año como primera vez en Durazno, la verdad que gente de todo el país, muy contento, un punto bien céntrico, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Llegó para quedarse en Durazno? Y bueno, todavía no sabemos, calculamos vamos a hacer rotatorio, si Dios quiere, pero no sabemos, o sea, la idea es que empiece a rotar. Bueno, y en datos, ¿cómo andamos en números? ¿Qué evaluación se va a ir haciendo de lo que deja este año? Y bueno, la verdad que bien, contentos. El este preñó un poco mejor que el año pasado. Una primavera bastante prolija, quizás un poco enero lluvioso, con mucho productor que acortó en tores y que estamos más arriba de la vaca y trabajando cada vez más de ella, ¿no? Eso, o sea, como parte de la charla de que decían los productores, los testimonios de los productores o Baraya,
que la cría bien trabajada termina siendo rentable y cifrando, ¿no? Repasemos un poco los números. Y bueno, el este terminó, La Valleja, Maldonado terminó preñando entre el eje 83 y 84. Arriba del año pasado. Arriba del año pasado, exactamente. ¿Y la explicación cuál es? ¿La tecnología, el clima, la combinación? Creo que lo que hemos visto a lo largo de después de 23 talleres es que la tecnología o el manejo de los ganados termina poniéndose por adelante del clima. Ni que tal vez que el clima a los productores que no terminan aplicando tecnología o que lo dejan librado, en un año de clima bueno termina siendo favorable. Pero el que aplica la tecnología lo logra capitalizar desde otro punto de vista. O prendiese más temprano, o acorta el entore, o logra obtener más kilos de ternero destetado. Entonces, yo creo que son las dos cosas, ¿no? ¿La aplicación de tecnología se va dando por escalón o el productor aplica todo el paquete o va probando una cosita, al año siguiente si le da resultado prueba otra? Y hay todo tipo de productores, ¿no? Hay productores que cambian, empresas que cambian de administración y van por todo, o hay productores que a veces se pegan un palo grande y al año siguiente apuntan a todo, pero la gran mayoría de los productores van incorporando de a poco. Se van sacando el miedo o le van tomando el gusto a poder hacer las cosas y a empezar a predecir y a que los modelos sean repetibles, ¿no? Que la empresa sea repetible y a empezar a dejar un poquito de fuera el factor clima, ¿no? Entonces, a veces uno empieza con la tablilla, después de la actividad ovárica, después de la actividad ovárica de la tablilla algún destete precoz, o el destete precoz ya fijo y más la actividad ovárica, la IATF, yo siempre pongo el ejemplo de la IATF, muchos productores que arrancan por la IATF, las vaquillonas, porque es la categoría más fácil de preñar, o la soltera, la que todos apuntamos, nos va bien, al año siguiente incorporan la vaca parida, cuando quieras acordar te llaman a la mitad del servicio y te incorporan la cola de parición, entonces terminan, siempre van de a poco con escalones, ¿no? ¿Cada vez se preña más jóvenes? Bueno, sí, o sea, no sé si generalizarlo, intento, ¿no? ahí va, ¿no? Exactamente, no sé si generalizarlo, pero sí es una categoría que la discutíamos ayer de noche, es una categoría que cada vez se está apareciendo más, la categoría de 15 meses, muchas veces el predio te lo termina pidiendo, o sea, cuando se intensifican las áreas de verdeo, la 15 meses empieza a aparecer sola, y más hoy a la cantidad de stock de corrales que están sacando ganado. Entonces las recrías mejoraron muchísimo, las 15 meses, no nos podemos olvidar que los primeros trabajos del taller fueron mejorar la ternera el primer año, ¿no? Y cuando uno ya la empieza a mejorar sola, la 15 meses termina cayendo por su propio peso, ¿no? Entonces, y después que uno le pone número, la verdad que es una categoría con las mismas patas en el campo, terminamos sacando más kilo de ternero, ¿no? Ahora, por encima de los 15, de los 18 meses, o la otra punta de los 2 años, la del segundo entore, la vaca del segundo entore, ¿sigue siendo el mayor problema? Sí, y más cuando uno se va para las 15 meses, ¿no? Es una categoría que hay que cuidarla. Si uno se va a la del segundo entore, no nos cabe la menor duda que es el cuello botella de siempre. Yo ya creo que ya mucha gente la tiene instaurada y ya en el hecho de tenerla aparte que el resto del ganado, ya es una gran herramienta, ¿no? Entonces ya nos permite cuidarla mejor, hacerle algún tipo de manejo. Cuando uno ya empieza a hacer la preñez más joven, preñar 15 meses, la segundo año, el segundo entore es como si fuese el primer entore de un entore de 2 años, ¿no? Entonces hay que cuidarla aún un poquito más, ¿no? ¿Qué hay que darle mejor? Parió y hay que darle mejor alimentación. Por lo menos, exacto. Tener la mejor alimentación siempre, o irse a un destete precoz estructural, o siempre tratar de ayudar. Esa categoría termina requiriendo una tecnología, un apoyo. Más que el resto, ya sea destete precoz o tablilla o lo que sea. Exactamente, sí, la tablilla de cajón, más alimentación o destete precoz a la medida de lo posible, ¿no? Sobre todo para no tirar por la basura todo lo que hicimos de los kilos que le metimos anteriormente, ¿no? Estamos mirando la cría desde la producción de terneros, pero para el productor mira el todo y mira también la vaca que se va para la invernada. Es una discusión vieja, pero en este escenario que tenemos hoy en día del precio que hay por el ganado gordo, en ese comentario, en esa ida y vuelta con los productores, ¿qué se habla acerca del peso que tiene esa vaca que sale a la invernada? Sí, hay mucha gente que la precisa para hacer caja, o a veces caja rápida de invernada o vaca gorda,
pero la verdad que la charla de Baraya estuvo bien claro lo que impacta el preñar y preñar bien, ¿no? Entonces, el precio del ternero o el precio de la vaca no termina muchas veces sustituyendo, o sea, hay 30 puntos de diferencia de tener que preñar bien, ¿no? El precio del ternero antes capaz que lo justificaba. Sí, quizás el precio antes del ternero lo justificaba, pero hoy a los precios de los terneros de hoy, y además uno pierde capital si terminamos vendiendo esas vacas. Entonces, o lo otro a veces que termina pasando es, lo sustituimos por categoría joven, por vaquillona, que queda fácil de preñar, y no nos podemos ir tampoco a que el rodeo nos quede sumamente joven, porque nos terminamos apretando en otro momento con una categoría más sensible, que es el segundo entore, ¿no? Entonces justificamos con categoría soltera, pero nos queda un poco descalzados. En algún momento termina pasando factura. Y lo que uno siempre dice, bueno, es nuestra fábrica de producir y nunca la podemos parar. Algunos dicen que el desafío hoy, que aparentemente sabemos preñar, que el desafío es salvar todo ese porcentaje de terneros que no terminan siendo señalados. Exacto, y es un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Esto es una parte de escalones. Antes era el tema de hacer tacto, o sea, de hacer tacto, de aplicar tecnología, revisar los toros. Después fuimos a preñar cuando vimos que empezamos a estabilizar las preñeces y decir, bueno, estamos preñando, estamos contentos con lo que estamos haciendo. Ahora decimos, bueno, el siguiente paso es destetar más cantidad de kilo de ternero o perderlo. O sea, la diferencia tacto parición o tacto destete. Entonces, ¿dónde terminamos teniendo las pérdidas? Que siempre está bueno estudiarla, no decir, bueno, abortó, o puede ser leptospira, o puede ser nospora, no generalizarlo, sino más bien ir a fondo, saber dónde están nuestros puntos y tenerlos que atacar como nos precisa, ¿no? Cambiamos de zona, nos vamos al litoral y nos vamos a Paysandú, con el representante del Centro Médico Veterinario de Paysandú, el doctor Lauro Artía, para analizar lo que ha sucedido con los datos del litoral del país, del norte y especialmente del departamento de Paysandú, con el doctor Lauro Artía. Una nueva experiencia, realmente que vemos que fue muy bien recibida porque una gran afluencia de público en una sociedad de durazno que creo que nos queda un poco más a mano a todo el mundo y la verdad que con un desafío grande porque bueno, todo lo que aportaba la infraestructura de línea realmente tuvimos que recrearlo y bueno, de todas maneras creemos que con el apoyo de todas las instituciones que nos han acompañado se está logrando una muy buena jornada, ¿no? Hablemos un poco de los datos de la preñez en el norte. Bueno, los resultados de preñez que tenemos, hay lo que se caracterizó este año por una gran disparidad, ¿no? Resultados bien variables que nos ubican con un promedio, van a dar un par de puntos por debajo de lo que fue el año pasado, pero lo más notorio fue la gran disparidad porque los ganados que pudieron, que venían con buena calidad de preñez, que parieron temprano, que pudieron aprovechar una primavera que fue relativamente buena en el norte, si bien los ganados venían con el otoño fue muy difícil, fue un otoño-invierno muy difícil que el estado de los ganados no fue el mejor, y bueno, pero los ganados que más o menos sortearon bien ese otoño-invierno pudieron aprovechar esa primavera y parieron temprano, se lograron buenos resultados de preñez, hay establecimientos por encima del 80%. Pero también había muchas preñeces que sobre todo se vio y se marcó en lo que es segunda cría y ganados de tercera cría, sobre todo que habían quedado preñados de cola en la aparición anterior y después no parieron ya un poco más tarde y los agarró el enero, que fue muy cortó de golpe el agua en diciembre y enero fue muy violento en el tema calor. Ahí les costó y eso en esos ganados, a veces incluso en tores que se acortaron un poco en algunos casos y eso pegó duro y hubieron resultados que bajaron muchísimo los resultados, entonces hasta el orden en algunos casos de 50%, entonces hay una disparidad muy grande de resultados que es lo que hace que el promedio es a veces medio mentiroso, ¿no? ¿Y el promedio final estamos hablando de mejores números que el año pasado? En el caso nuestro en el norte, un par de puntos más abajo, 78%, 79% ahí más. O
O sea, se explica por esa situación climática de la segunda parte. Sí. Eso fue lo que realmente afectó. Y bueno, y en algunos predios, y bueno, te digo, con una disparidad grande, incluso a veces no solo relacionado al clima, porque bueno, es con establecimientos con diferencias de 20 kilómetros, tenemos resultados muy dispares, y bueno, basados mucho en lo que es los manejos, por supuesto, que se instrumentaron, y sobre todo la calidad de preñez del entore anterior. ¿Hay diferencias en las prioridades que tienen los productores del norte con respecto al resto del país en cuanto a la tecnología que utilizan? ¿Se le da más prioridad a alguna tecnología que a otra, a algún paquete que a otro? Y probablemente, o sea, el tema que, claro, el productor clásico de los campos de basalto son productores que indudablemente los porcentajes de mejoramiento son menores, la suplementación a veces en establecimientos que están muy distantes de lo que son los predios, los lugares proveedores de raciones y todo ese tipo de cosas, hace que se dificultan determinadas tecnologías. El precio del flete nomás para instrumentar una suplementación en establecimientos muy lejos realmente a veces complican. Entonces, indudablemente hay menos proclive capaz a adoptar determinadas decisiones, y entonces, bueno, se terminan no adoptando determinadas tecnologías que capaz que serían las indicadas en algunas circunstancias, pero bueno, son sistemas que se caracterizan por bajo insumo y bueno, cuando todo lo que es tecnología de manejo es lo que se aplica más que tecnología de insumo, ¿no? Entonces eso hace un poco en esos campos de basalto que son, cuando los años vienen bien, que para que una colocación de una tablilla o determinadas tecnologías que se puedan aplicar de manejos que son de bajo insumo, hay años que responden muy bien y otros no tanto. Entonces ahí se hace la diferencia. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Y seguimos, amigos, en esta edición de Diálogo Rural TV analizando lo que sucedió en la 23ª edición del taller de evaluación de diagnósticos de preñez que se desarrolló por primera vez en la Sociedad Rural de Durazno y que por otra parte promete empezar a recorrer el país en las distintas zonas, en los distintos lugares del territorio nacional, empezar en una suerte de tour mediático con la información para generar de alguna forma una cercanía con los productores, con los técnicos, con los distintos territorios, donde en realidad es el origen de esa información que después se termina brindando en ese taller final que se organiza anualmente. Y en el marco de este taller estuvimos hablando con Diego Baraya, de la consultora Apeo, que le puso número a la cría y que de alguna forma también nos ayuda a comprender cuál es el negocio de la cría. ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde están los principales atributos desde el punto de vista económico para la cría y dónde están las deficiencias? Con Diego Baraya. Los mensajes que hoy dimos son más o menos, van todos en la misma línea, porque a nosotros nos gusta hablar más de los aspectos estructurales que coyunturales. Y en la cría el mensaje es siempre, por ahora, hasta que los números digan lo contrario, siempre es el mismo, ¿no? O sea, que el resultado económico mejora conforme mejoramos la preñez y bajamos la edad en tore, y luego que tenemos porcentaje de preñez en torno al 80-85% y entoramos por lo menos con 2 años las vaquillonas. Después que llegas a ese umbral, lo que hay que hacer es tratar de aumentar el número de vacas de cría por hectárea, y eso será más divisiones, en definitiva tratar de cosechar más el pasto y sostener el mismo sistema a un nivel de carga más elevado. Los resultados económicos de este ejercicio 24-25 para un sistema de cría estaría
arrojando en el orden de los $100 por hectárea. Es un resultado económico para un sistema criador muy bueno. Estamos para dentro de una serie de tiempo, estamos dentro de uno de los mejores resultados económicos que obtendría la cría en el Uruguay. Y si la expectativa para el 25-26 que comienza ahora en unos días, si los precios se mantienen, que eso nadie lo sabe, que hoy son muy buenos, bueno, esa cría estaría dando un resultado económico en el eje de $130, lo cual marca lo que es el momento actual de precios de la ganadería uruguaya. Estamos hablando de empresas que son dueñas de la tierra. Sí, exactamente, ese es el resultado económico antes de pago de renta y antes de pago de intereses. Sí. ¿Hay que invertir más en la cría? A ver, no sé si la palabra es invertir, pero sí lo que hay que hacer en la cría es aplicar las tecnologías que están disponibles. El Uruguay tiene un porcentaje de marcación a nivel nacional del 66%. Y bueno, las empresas que brindan información al taller de gestación en general están por encima de eso. Están en porcentajes de preñez en torno al 80%. Creo que Fucrea tiene porcentajes de preñez en torno a 80-85%. Y lo que hacen es inversiones inteligentes aplicando tecnologías que están disponibles. Es recriar bien la ternera para que llegue al entore mínimo de 2 años, y eso se llega con algún incremento de la base forrajera para recriar mejor, o algún uso de suplemento en campo natural. Con ese tipo de inversiones inteligentes ya se llegan. Aplicación de lo que es el monitoreo de la actividad ovárica, tomar decisiones en base a eso, si hay que hacer destete precoz, hacer destete precoz. Y bueno, haciendo las inversiones inteligentes que la academia nos dice que hay que hacer, el resultado económico de las empresas mejora. ¿Cuánto tienen cuantificado cuánto es esa inversión por vientre o por ternero? Sí, pero me sacás apurado para decirte el número en el aire. Lo que sí es que se paga con creces, incluso hay un incremento del orden del 30% en resultado económico por sostener un sistema criador de 80-85% de preñez contra un sistema de que preñe el 70%, por lo cual si uno transfiere, además de pagar las tecnologías, tenés más resultado económico en el orden de un 30%, son tecnologías de altísimo impacto. Muchas veces se habla también del peso que tiene desde el punto de vista económico la invernada de esa vaca fallada. Sí. ¿Es una cosa versus la otra o tienen que ser un complemento? No, a ver, los criadores que piensan en preñar relativamente poco porque tienen la venta de la vaca como excedente, eso es un arma de doble filo, porque si tú tenés un rodeo que querés que esté estabilizado, si tú un año preñás poco y vendés todo lo que falló, por ejemplo, lo que estás haciendo es una liquidación del stock. Si tú querés mantener el stock, lo que haces es sostener vientres vacíos en el predio, que eso es una ineficiencia biológica y económica. Entonces no hay que hacerse trampa al solitario. O sea, la vaca gorda en los sistemas criadores es el 65% de la canasta de kilos que vende una empresa, por lo cual lo que ocurra con el precio de la vaca va a ser determinante en el resultado económico de la cría. Si bien los criadores entoran y toman decisiones mucho en base al precio del ternero, pero la mayoría de los kilos que venden los criadores son de vaca, ¿no? ¿Cuán eficiente deberíamos tratar de ser, teniendo en cuenta que, bueno, que hay mucho ternero que no nace, del buen porcentaje de preñez de repente que nos da el taller, después hay mucho ternero que no termina señalándose? Sí, bueno, a ver, ahí soy agrónomo, no soy veterinario. Las pérdidas a nivel nacional están en el orden del 10%. Las empresas que nosotros estamos vinculados, las pérdidas son del 5%. No sé si está bien o mal el 5%, pero sí es que podemos bajar a la mitad de repente. Y bueno, todo lo que sea... ¿Sí se trabaja para bajar ese número? Sí, por supuesto que sí, que se trabaja para eso, y eso es un indicador más de eficiencia. ¿Qué pasa con los arrendatarios? Bueno. Porque parece que la cría le da a todo el mundo, ¿no? Como que el número le cierra a todo el mundo, ¿no es así?
A ver, hay que ser cauteloso porque los $100 de este ejercicio, los $130 que podemos estar obteniendo hoy con los precios de hoy, eso es una foto y eso puede modificarse rápidamente, es dentro de un año bueno, ¿no? Y bueno, ya con $100 por hectárea de resultado económico, con 40 kilos de novillo ya estás en la renta de equilibrio. Por lo cual los costos de arrendamiento en el Uruguay, cuando vos tenés que montar una empresa de cero con costos de administración, mano de obra, o sea, con todos los costos asociados a un sistema de producción, en general el ingreso de capital es igual a la renta y eso te lleva a un resultado económico nulo. Entonces, los arrendatarios que hacen algo de dinero, si se quiere, es los que tienen capital humano ocioso. Por ejemplo, arrendás el campo de al lado, que lo trabajás con tu personal o que lo trabajás vos mismo. Bueno, ahí estás bajando costos de estructura por tomar en arrendamiento. Eso es una de las formas. Y después estás muy atado a lo que pase con el valor de la hacienda, que es el principal activo que tenés involucrado en un negocio de arrendamiento. Si ese activo sube o baja, vos podés tener un resultado económico nulo, y si el activo que tenés arriba de la tierra sube, bueno, vos tenés el resultado por valorización de activos o tenés una evolución patrimonial positiva. También te puede pasar de que baje y tengas una pérdida patrimonial. Por eso en los contratos de arrendamiento, que generalmente son de 3 a 5 años, es muy importante el valor con el que tú entras en la inversión con el ganado, porque si en 5 años ese capital baja mucho y tuviste un resultado operativo nulo, muy chiquito, capaz que tenés una pérdida. Y bueno, entonces hay que ser muy, muy cautelosos a la hora de salir a arrendar un campo en todos estos factores que te comenté. Dejamos atrás los números y nos vamos a lo que son las situaciones puntuales, de lo macro, de lo general a lo particular. Y en este caso, a lo particular de un productor. Y de un productor del departamento de Flores que presentó su experiencia productiva. ¿Qué hace para tener buenos resultados en su predio, en su establecimiento? Hubieron 2 testimonios, un productor de durazno, otro de Flores. En este caso nos vamos a centrar en la atención con Javier Algorta, productor de la 6ª sección del departamento de Flores, con quien estuvimos hablando. Es una empresa que explota 733 hectáreas en la 6ª sección de Flores, de las cuales cerca del 85% son arrendadas a mi familia, en un sistema ganadero agrícola. Vamos a decir, el 85% del área está dedicado a la producción ganadera y el 15% a la agricultura. La cría hoy por hoy es un poco la base. Nosotros trabajamos con un ciclo incompleto abierto, que se llama, que es básicamente un rodeo de cría que produce novillos para corral y hembras gordas, y a su vez compramos algo de reposición. Y bueno, ese es un poco el resumen a grandes rasgos. ¿Y los números reproductivos? Bueno, a ver, los números reproductivos en términos de porcentaje de preñez vienen siendo buenos básicamente desde hace muchos años. Le ponemos mucho énfasis porque le tenemos mucho cariño a la actividad. Nos gusta lo que hacemos y bueno, las preñeces, bueno, hoy se presentaron ahí los datos, pero la preñez promedio de los últimos 10 años andan en el entorno del 93 y largo. Las pérdidas están en un nivel bajo también. Tratamos de obtener altos pesos al destete, no porque sea un fin en sí mismo, sino porque es una herramienta para poder vender un novillo precoz a un corral. Pero básicamente los resultados reproductivos te diría que parten de 3 cosas. La primera es que es algo que nos gusta, nos apasiona y lo hacemos con cariño y no lo consideramos un trabajo. La segunda es que tenemos un equipo de gente que está muy comprometido y que verdaderamente tienen la camiseta puesta y son los que están, más allá de que uno también está todo el día, son los que están en el día a día y sin ellos es imposible. Y estoy hablando de un matrimonio, porque el campo no tiene más que un matrimonio y es una persona que está abocada al campo. Y por último, que tenemos un mandato en términos de la misión de la empresa, etcétera, que es bastante exigente, siendo un predio que es arrendado,
que genere no solamente para pagar la renta, sino que genere como mínimo para pagar el presupuesto familiar de mi casa, y que además esté atento a cualquier oportunidad de crecimiento que se le presente. Entonces, cuando tú tenés un mandato tan firme, o sea, verdaderamente tenés que trabajar para que todo funcione. Entonces te diría que los 3 pilares van por ahí. Uno, o sea, en resumen, el gusto por lo que hacemos, un personal muy alineado y muy comprometido y unos objetivos muy claros que nos dirigen hacia donde queremos ir. Usted planteaba que hay un combo de cosas que se hacen en el establecimiento para tener estos resultados productivos. Ahora, tratando de enfocarnos en la cría, ¿qué cosas se hacen para tratar de llegar a estos números? A ver, en la cría nosotros no experimentamos con nada, ¿no? O sea, si uno atiende a la presentación que hizo la ingeniera Quintás en esa construcción de la casa con cada uno de los pasos que arranca con el diagnóstico de gestación, sigue con la recría de las hembras, básicamente tratamos de ser lo más, no quiero decir excelente porque ahí parece que uno se está halagando a sí mismo, pero tratamos de ser lo más profesionales y eficientes posibles en cada una de esas cosas que o sea, que no son mérito nuestro, o sea, surgieron de la investigación, están súper validadas a nivel nacional y entonces nuestro trabajo es llevarlas adelante lo mejor posible y en eso, a eso apuntamos básicamente y los resultados salen de ahí, no salen de otra cosa, no inventamos nada, no hacemos nada raro, no somos pioneros en ninguna tecnología y simplemente tratamos de aplicar lo que ya existe de la mejor manera posible. Ahora, ¿se aplican todas esas herramientas, todo ese paquete tecnológico sistemáticamente o se evalúa de acuerdo al año? Es una buena pregunta, estaba en la presentación. Las herramientas están todas adentro de una caja, por suerte las conocemos, pero uno cuando no usa lo mismo cuando va a colgar un cuadro que cuando va a pintar una pared, que entonces hay años que requieren determinado tipo de herramientas, estás en el medio de una seca, tenés un anestro profundo muy alto, bueno, tendrás que recurrir al destete precoz. Hay otro año en el cual no tenés anestro profundo, pero tu aparición está corrida y bueno, y ahí capaz que un destete temporero te ayuda a adelantar tu cabecera de aparición. Entonces, las herramientas están, por suerte las conocemos y las tratamos. El diagnóstico activo ovárica, hay años que verdaderamente lo que esperábamos encontrarnos en el campo no es lo que encontramos, entonces queremos salir de la duda y recurrimos a él, pero o sea, no vemos a la tecnología como un fin en sí mismo o como algo, sino como herramientas a las que recurrimos en el momento que lo consideramos necesario. Ponen énfasis también en el tema de alimentación, que es fundamental en todo el proceso, ¿no? Sí. Lo primero que hay que hacer para que una vaca de cría es que la vaca tiene que comer. La vaca tiene que comer. O sea, la variable que tiene más incidencia en la duración del anestro por parto es la condición corporal de la vaca al momento del parto. Entonces, y eso es resultado de la alimentación, además de otras cosas como fecha de destete, en fin, el tiempo que le demos para recuperarse, pero sí, tratamos de que los animales coman para que produzcan, digamos. Producto final, decían, por un lado sacan novillos para cuota 481 y también hay otras variables ahí que manejan también de acuerdo al año. Sí, a ver, nuestro producto en machos ha sido últimamente, los últimos unos cuantos años van ya que vendemos novillos para corral, novillos cuota, vendemos todo lo que sale de hembras, ya sean vacas de descarte, esas se van gordas y las vaquillonas es quizá donde podemos tener el único matiz que es salen o gordas o cuota en función de las relaciones de precio, pero esa vaquillona que sale para un corral como cuota es prácticamente lo mismo que mandamos a frigorífico. O sea que es simplemente una diferenciación en el destino que se le da de acuerdo al precio que tenga. ¿Hay una selección previa de esa vaquillona antes del entore o la selección la hace aquella que queda preñada y la que no? No, definitivamente hacemos una selección. Al tener procreos altos, eso nos permite tener una reposición alta y mucha reposición de la cual se puede elegir. Y hacemos mucho énfasis en características que al ojo son las que nosotros consideramos que nos van a ayudar en nuestros objetivos, o sea, características referidas a, imagínate, tamaño de costilla, animales con
gran capacidad ruminal que permiten digerir forrajes toscos, área pélvica amplia para tener menos problemas de distosia, suavidad de paletas por lo mismo, en fin, todo lo que uno mira en un animal que cree que es el animal que quiere para el que el día de mañana minimizar los problemas y maximizar su rentabilidad, sí, nosotros básicamente seleccionamos por ese tipo de criterios. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Mercado de Hacienda según la Asociación de Consignatarios de Ganado. Mercado de ganado gordo, novillos $4.95, vacas $4.72, vaquillonas $4.86, ovinos a faena, corderos $4.43, capones $3.77, ovejas a $3.67, reposición, terneros $2.97, terneras $2.67, vacas de invernada $1.92. Mercado de lanas según la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas del Uruguay. Merino superfino de 18 a 18.9 micras, $5.80 certificados. Barriga y subproductos finos, $1 certificados. Mercado de granos según la Cámara Mercantil de Productos del País. Trigo, pan, grado 2, Montevideo 24-25, de $200 a $225. Exportación 24-25, Nueva Palmira, $190. Exportación 25-26, Nueva Palmira, $200. Forrajero exportación 24-25, $170. Afrechillo de trigo, $160. Avena superior, $235 a $245. Cebada forrajera Montevideo, $175. Girasol Industria Montevideo 23-24, $425 a $430. Pellet de girasol, $200 a $205. Soja Industria Montevideo, $348 a $352. Exportación 24-25 Nueva Palmira, $360. Harina de soja 345 a $359. Productos por 100 kilos en pesos. Alfalfa especial 750 pesos. Mezcla especial 600 pesos. Amigos, le ponemos punto final a esta edición de Diálogo Rural TV. La verdad que ha sido un placer compartir esta nueva entrega con lo que han sido los contenidos de esta semana. La propuesta es en 7 días volver con una nueva entrega de Televisión Nacional aquí desde el centro del país con Diálogo Rural TV y contenidos propios para lo que es este espacio de comunicación semanal. Muchísimas gracias por la atención dispensada. No olviden dejarnos los comentarios en las redes sociales, los aportes, sugerencias, críticas. Con mucho gusto, todas son bien recibidas. Muy amables por la atención dispensada. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.